Hay un tema que tú has tratado en uno de tus libros, que hemos tocado justo antes de empezar en los saludos iniciales. Es el tema del postmodernismo. Yo creo que este conflicto también va a variar algunas de las, uno de los flujos ideológicos que se están dando en el planeta. Hemos visto en las últimas décadas, provenientes de Estados Unidos, que aunque la visión económica no ha cambiado demasiado, y que podemos decir que es una visión en el gran esquema de las cosas, pero siempre esto es siempre debatible, ¿no? Hay gente que se pone a insultar, cogen la navaja y cruz de navajas por una mujer de Mecano, en un lado Friedman y en el otro el que quieran colocar, como por ejemplo, no sé, el mismo Lenin o Marx o quien les dé la gana. Pero lo que sí que hemos visto es cierta estabilidad en lo económico de la política, porque la economía no deja de ser una parte de la política, en mi opinión. Pero en lo social hemos visto en las décadas, desde Estados Unidos, una corriente que diferentes pensadores califican de influencia postmoderna francesa, de las universidades francesas, que llegan a las americanas y de ahí rebotan los problemas, diríamos que si fuera una familia, personales que tiene Estados Unidos con su propio pasado, que España tiene los suyos, nosotros tenemos nuestro humor, tenemos nuestros traumas, tenemos nuestra dictadura, tenemos nuestros clichés que arrastramos. Nosotros no tuvimos una sociedad donde había una apartheid de facto hasta los años 60, no había, podemos hacer paralelismos, pero no teníamos gente que no podía entrar a un restaurante porque, no sé, porque era negro, ¿no? Eso no podemos colocarnos en ese punto de vista porque no vivimos esa realidad. Hay países que lo han vivido, nosotros no. Y a partir de ese momento, Estados Unidos, para solventar sus traumas y por la influencia que decía las universidades americanas de la ideología francesa del posmodernismo, que podríamos... te lo voy a dejar a ti, que seguro que lo explicas mucho mejor que yo. Empieza a irradiar, ahí en plan Errejón, irradia la influencia que ha amalgamado, según la cual, bueno, ya no hay verdades absolutas, hay que deconstruir la realidad, no hay ninguna realidad objetiva. Hay que caer, bueno, se cae de hecho en el relativismo moral. La realidad es la sensación psicológica que tú vives, hasta el punto de que llegamos a algunas situaciones bastante delirantes que se ven en Estados Unidos en los últimos meses. No entraremos aquí en particularidades, pero hay ejemplos para aburrir. Entonces tú, como persona creyente, que hemos hecho ese paralelismo anteriormente, ¿tú cómo ves la influencia de la izquierda posmoderna en Europa? Y justamente, y lo voy a conectar con la guerra ucraniana, porque una de las personas más influyentes en este sentido es Biden. Y Biden es, bueno, yo diría que es bastante más a la derecha en lo económico que el PP. En el sentido liberal, no lo voy a calificar como una crítica o un insulto, creo que es una definición. Y luego creo que es el cruce imposible entre la calle e Irene Montero. En un brazo un gotero de Daniel Lacalle, en el otro Irene Montero en vena a saco. Eso es Biden, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa situación? ¿Cómo ves el posmodernismo en España? Bueno, yo, antes de contestar, quiero hablar muy breve, de un autor, o por lo menos nombrarle, que a mí fue el que me marcó en este sentido, el que me hizo empezar a estudiar y a desarrollar trabajo sobre el posmodernismo, que es Michel Clouscar. Y él habla de que ha habido como una reconversión de la izquierda, de hecho él habla de la nueva izquierda, y que en mayo del 68 es el punto donde se convierte en hegemónica y empieza a expandirse, ¿no? Cuando eres lo que has dicho, las universidades francesas, etcétera. Él habla de la escuela de Frankfurt antes, él habla del cosmopolitismo que surge después de la Segunda Guerra Mundial como el inicio, ¿no?, de ese posmodernismo. Él lo llama el pseudomarxismo, pero cuando llega mayo del 68 es cuando se hace hegemónico y es la nueva izquierda, ¿no? Yo creo que si hubiera vivido más años habría visto que se hubiera intensificado eso de que es lo hegemónico, ¿no? Ahora mismo creo que tiene una hegemonía total.
Creo que la prueba, si tú... además es que los sindicatos es donde más se ve, ¿no? Porque se supone que incluso sindicatos como la CNT, la CGT, o sea, que tienen un carácter más combativo, ¿no? Que comisiones y UGT, por lo menos ahora, o se supone que ahora debería de tenerlo. Tú abres sus programas y la mitad es feminismo, ecologismo, pero echándole la culpa al individuo, o sea, no ecologismo de sostenibilidad, sino la culpa no la tiene la empresa que lo fabrica, sino el consumo, ¿no? Tu consumo individual va a cambiar la realidad, ¿no? De la sostenibilidad del planeta. Eso es la gran mentira. Pues este tipo de luchas son, ahora lo queer, lo trans, etcétera, es más de la mitad o la mitad del programa, ¿no? O sea, la lucha obrera, lo que reivindicaba antiguamente la izquierda, ha desaparecido, o sea, ha sido barrido, ¿no? Los grandes partidos, aquí podemos ver a Podemos, sí habla mucho de los de abajo y tal, pero si rascas un poco, incluso si ves su programa, lo que defienden está mucho más rebajado que lo que defendía el PSOE en los 70. O sea, ya no me estoy yendo ni a los años 30, ni a la época como dorada del movimiento obrero. Estamos hablando de los años 70, 80. Tú ves los programas o de Izquierda Unida antiguamente y lo ves ahora y dices, aquí ha pasado algo, ¿no? Ha pasado como un maremoto. Y creo que ese efecto rebote que decías de cuando todas estas teorías van a Estados Unidos y ahí, bueno, pues avanzan, vamos a decir, y luego vienen de vuelta, creo que vuelven muy cohesionadas. Es decir, creo que es como un pensamiento único, ¿no? Kluskar hablaba de que era una ideología, bueno, que surge en un momento del desarrollo del capital financiero y que es una ideología sistémica que, disfrazada de preceptos supuestamente revolucionarios, en realidad es Daniel Lacalle con una careta, ¿no? A nivel económico. Pues él decía eso, ¿no? Y que hay un reparto entre la economía, que se lo queda como la derecha clásica, por así decirlo, según él, y los avances sociales que se los queda la nueva izquierda. Entonces, esos avances hacen ver como que la sociedad está avanzando hacia un determinado sitio, pero si tú rascas, en realidad lo que es el sistema es más liberal en lo económico que nunca, y en los momentos que hay crisis y hay que hacer reajustes, esos reajustes se los comen los de siempre. Entonces, los trabajadores. Entonces, Kluskar lo que dice es que esto es la gran estafa. Y él, bueno, él tiene mucho conflicto en su momento con los estructuralistas franceses, es decir, es una persona que combate bastante todas estas cuestiones. Él muere en 2009, pero ya hacía bastantes años que no estaba activo. Y a mí me parece un aporte interesante. En castellano solo hay 2 libros. Hay uno que yo tengo el PDF, si alguien lo quiere, pues si me lo escribe se lo mando, porque es una cosa que yo creo que hay que divulgarla. Y la definición que él hace del feudomarxismo para mí es la correcta. Es decir, es algo que bajo preceptos supuestamente libertarios, de transformación social, etcétera, en realidad están defendiendo algo liberal en lo económico. Es decir, ya no tienen un sujeto político realmente revolucionario para la transformación de la sociedad, ni un proyecto, por muy realizable o utópico que le pueda parecer a alguien. Ellos no es que sea utópico, no, es que no tienen, ¿no? Ellos son como los socialdemócratas, pero es que incluso los socialdemócratas antiguos sí querían cambiar cosas, ¿no? Estos en realidad como que se adaptan, pero están haciendo como un servicio al poder. Y yo lo veo así. De hecho, los partidos comunistas, hablo de lo que más cercano tengo, yo lo que digo, llevo militando desde los 16 años. Pues yo he visto un cambio en estos años en España, que los partidos han pasado de hablar de revolución, de las típicas cosas, ¿no?, que había en los programas de los partidos comunistas, que ahora se centran, por ejemplo, en la cuestión queer, ahora se centran en seguir también lo que hace lo mainstream, la izquierda más mainstream, pero con ciertas críticas, pero luego llega el día de las elecciones y llaman al voto de la izquierda partidos comunistas, de Partido Comunista, marxista-leninista, de no sé qué. Y esos llegan las elecciones y votan, o sea, piden el voto para la izquierda para poner cordones sanitarios a la derecha. Y es como, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha hoy en día? Porque claro, la gente piensa que son como preceptos eternos, pero es una cosa que surge en la Revolución Francesa y que evoluciona. Es decir, no es lo mismo la izquierda y la derecha, esa dicotomía en 1789, ¿vale? No es lo mismo que en 1850, que en 1900, que en 1930, que ahora. O sea, ha cambiado, es radicalmente diferente, ¿no? Yo cada vez que digo que yo no creo ya en esa dicotomía, porque, claro, yo, por ejemplo, no me puedo ubicar en ningún sitio, porque, por un lado, yo en lo económico defiendo lo que defiendo, es decir, yo defiendo la lucha de clases, yo hablo de revolución. Entonces, yo
claro, con lo que ellos me quieren meter en los rojipardos, en que si soy fascista, que si no sé cómo lo voy a ser si yo defiendo la revolución y la lucha de clases. O sea, no tiene ningún sentido. Pero claro, en el otro aspecto, donde están todos esos partidos, como, bueno, el 98% de la gente que se dice comunista, etcétera, etcétera, donde está toda esa gente, es gente que piensa que ser mujer es un sentimiento, que defiende todas estas luchas parciales que tienen una esencia totalmente liberal, como decía Kluskar, que dicen que la clase obrera ya no existe, que ahora existe el precariado. Claro, ¿qué tengo yo que ver con esa gente? Gente que odia a España y que están hablando del Estado español como si, porque ese término es de Franco, el del Estado español, pero ellos lo recogen. Yo que me considero patriota revolucionario, o sea, tampoco pego con ellos. Entonces, ¿dónde me ubican a mí en esa dicotomía? O sea, para mí esa dicotomía ha perdido el sentido. Tenía sentido pues hace 60 años, 70. Pero para mí, ahora mismo en España, esa dicotomía es de locos, porque para unos yo seré un facha, para los otros seré un rojo. O sea, no tiene sentido. Ha perdido el sentido. Para mí, yo por eso cuando hablo de esta izquierda hablo de la nueva izquierda, en plan de que lo separo totalmente de lo antiguo, ¿no? Y la gente se vuelve loca con esto y me dice, no, es que eso lo decía José Antonio Primo de Rivera. Y yo les digo, vale, búscame a Marx, a Engels, a Lenin, a Stalin, búscame a cualquier clásico del comunismo que hable en un discurso, la más mínima intervención diciendo yo soy de izquierdas. Es que eso es una dicotomía que no va con nosotros. O sea, yo me muevo en otro ámbito. O sea, yo no acepto esa dicotomía y por eso se me señala mucho. De hecho, hay algún podcast por ahí que dice directamente que soy fascista por decir esto. Y eso es, pues lo que dice mucha gente de que si todo es fascismo, nada es fascismo. Pues para mí creo que en este sentido cobra bastante sentido. Y creo que esto es precisamente por esta nueva izquierda que tiene pues un desarrollo que además es importado. Es decir, todo esto del globalismo, las fronteras no existen, de lo local a lo global. Esto es una cosa que viene de Estados Unidos y que se está importando aquí para importar la cultura y defender los intereses de Estados Unidos haciendo tabula rasa de todo lo que hay. Es decir, yo estoy de acuerdo con que haya en un futuro una cultura internacional del progreso. Por supuesto, lo habrá, es el desarrollo humano, pero no es esto. No es esto. Claro, luego dice, no, es que la extrema derecha está ascendiendo. Primero habría que definir qué es la extrema derecha. Y luego yo veo otro problema grave con esto. De que de repente todo es extrema derecha y que el problema del auge de la extrema derecha lo tiene Anaír y Simón por sacar un libro sobre su vida o yo por las campañas que hacemos en contra de no sé qué. Y no se dan cuenta de que el problema de que haya un auge de esa extrema derecha es que las luchas que antes hacía esa izquierda con los trabajadores en los barrios obreros, etcétera, ya no la hacen y hay otra gente que ocupa su lugar porque ya no están. Ya no están. O sea, los barrios fuertes de Podemos son Malasaña, Chueca y no sé qué, no es Vallecas. Eso ha habido un cambio. En Francia, con el tema de Le Pen, exactamente igual. Barrios que eran los que votaban al Partido Comunista, ahora votan a Le Pen. ¿Por qué? Porque también cierran los ojos ante los problemas que tienen los trabajadores. Si un trabajador no llega a final de mes, le preocupa el trabajo. Entonces, si tú te dedicas a hablar del lenguaje inclusivo y de el género no binario, el trabajador va a desconectar, en plan, de esta gente no defiende mis intereses y habrá otra gente que llegue a ellos. Si, por ejemplo, en un barrio obrero se están creando guetos, decir que la inmigración, como se está desarrollando ahora mismo, no está creando un problema o no es un problema que hay que resolver y hay que poner medidas, entre otras cosas, para que la gente no muera en el mar, empujados por mafias, pues decir que hay un problema con la inmigración ya te convierte en fascista. ¿Qué pasa? Cuando tú vives en un barrio obrero, como vivo yo, que hay problemas diarios de gente que no se integra, de pandilleros, de no sé qué, si tú niegas la realidad y le dices a esa gente que vive en ese barrio que eso no existe, porque yo ni siquiera estoy hablando de cómo resolverlo, estoy diciendo que el problema existe. Entonces, por decir que no existe y decir que no vas a tomar ninguna medida, ¿qué va a hacer la gente que sí ve el problema y que sí lo vive? Alejarse de ti. Entonces, por eso está, pues lo que decimos, la izquierda caniche, la izquierda malasañera, que es como aparte de lo que había sido la base de la izquierda históricamente. Entonces, eso se ha perdido. No sé, yo cuando vivía en Barcelona, que estoy años viviendo allí, las CUP y otros partidos de esa corte, en los barrios obreros ni existían prácticamente. Y sin embargo, en los barrios en plan Gracia, así más malasañeros, vamos, increíble. Pero es que, claro, si tú te has ido de esa realidad, has abandonado ese trabajo en esos barrios y te dedicas a hacerte el pseudointelectual en barrios como Malasaña, que no es algo representativo del país en general ni de los barrios trabajadores, pues obviamente la gente va a cerrar la puerta y se va a abrir a otras opciones. Pero en vez de decir,
el problema está en lo que estamos haciendo mal nosotros, el problema es que hay gente que nos critica. Y la unidad de la izquierda. ¿Unidad con quién? ¿Unidad de qué izquierda? Y sobre todo, ¿unidad para qué? Porque ahora mismo están en el gobierno. Es decir, debería haber unos cambios tremendos. Con la ley trans, Podemos no tenía ninguna fuerza para la reforma laboral, no podía presionar. Con el tema del Sáhara tampoco podían forzar porque no tienen capacidad. Pero sin embargo, con la ley trans, sí. Y para quitar a Carmen Calvo, también tienen fuerza. Pues ¿qué pasa? Que la gente lo ve, la gente no es tonta. Ellos a veces tratan a la gente como si fuera tonta. Y la gente no es tonta, la gente lo ve. Y entonces la gente pues siente un rechazo y se separa de ellos. Y por eso no paran de caer y de caer y de caer y de caer. Porque además ellos, su táctica para llegar a gente y recuperar su espacio político no es ir a remangarse, ir a donde no han hecho el trabajo y hacerlo. O sea, su táctica es echarle la culpa a otros y pelearse entre ellos y cada vez rebajar más los contenidos. Yo cuando veo las propuestas de Más Madrid lo veo y digo, pues si es que esto cualquiera del PSOE le parece bien. Sí, de hecho en Madrid yo creo que Más Madrid sacó tantos votos porque la propia gente del PSOE dijo, votamos a esta en vez de a Gabilondo. Pero porque sus medidas no son radicales, no aspiran a cambiar nada. Entonces, pues en los barrios de trabajadores, pues la gente, pues, ¿qué pasa? Que mucha gente vota a Vox, por ejemplo.